En este video te traigo un modelo que está agarrando popularidad en los últimos días. Como vemos, este modelo tiene una calidad impresionante, tiene muchísimo detalle, vemos que la iluminación la maneja bastante bien, el trazo es muy bueno, es bastante limpio, la profundidad de campo es muy buena, separa muy bien lo que es el personaje del fondo. Es un modelo que está increíble. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos ver un poquito más el color, podemos ver la iluminación, los detalles. La verdad que este modelo está muy bueno y por eso las quería compartir en el canal. El modelo se llama Illustrious Rabbit. Este modelo está creado a partir de varios modelos. Agarró los modelos que más le gustaban y formó este modelo. Este modelo se los voy a dejar en un comentario fijado por si lo quieren probar. Este modelo no sé si esté en otras páginas, pero lo pueden encontrar en Moescape AI, donde ya saben que pueden probar los modelos de forma gratuita. Les dan cerca de 8 imágenes al día para poder probarlo. Y realmente este modelo me ha sorprendido. Todavía ni siquiera es la versión 1.0, es la versión 0.3 y ya la anda reventando en esta página. Ahora veamos por encima un poquito cómo está hecha la imagen. Obviamente al iniciar el prompt tengo que poner lo que es la calidad, siempre es bueno poner la calidad. Ahora estoy utilizando un encadenado de lo que es iluminación, estoy utilizando iluminación cinematográfica, iluminación volumétrica e iluminación dinámica, que son una mezcla que me ha gustado cómo se ve. Ahora tenemos también aberración cromática, es un efecto que me gusta sobre todo cuando estamos metiendo profundidad de campo. Ahora aquí tengo también otro encadenado bastante interesante y es que he mezclado lo que es profundidad de campo con perspectiva. De esta forma no se ve tan plano y muchas veces saco unas perspectivas bastante interesantes. Aquí obviamente estoy especificando que tenga detalles y que veamos algunos detalles intrínsecos de cada uno de los personajes que tome en cuenta esto. Un poquito más de información que quiero que se muestre porque muchas veces te muestra contenido más 18, entonces bueno, especificamos que realmente no queremos eso. Aquí tengo una mezcla de 3 poses y esto es para que me dé poses un poquito más dinámicas. De esta forma va generando poses de forma aleatoria y no tengo que estar especificando yo una completamente. Así que estamos ocupando Action Pose, Model Pose y Sensual Pose. De esta forma estamos dando unas poses para que nos dé poses aleatorias. Ya si obviamente quisiera yo especificar algo, pues bueno, le pondría ahí la descripción de lo que quiero. Pero con esto me va a dar resultados totalmente aleatorios que me pueden servir. Y bueno, aquí al último estamos llamando el hora para poder tener ya un poquito más de detalles con el personaje que vamos a hacer. Ya saben que tenemos que utilizar loras para tener personajes bastante bien detallados. Y bueno, aquí tenemos el modelo, que es Illustration Rabbit. Y en la parte de aquí abajo tendremos el hora de Android número 18, donde obviamente tenemos diferentes outfits por si queremos llamarlos para poder tenerlos en la imagen. Ahora aquí en los settings tenemos el método de sampleo, vamos a estar ocupando el Euler Ancestral que recomienda el modelo. Tenemos 28 pasos y también vamos a tener una escala de 5. Y bueno, aquí tenemos el resultado. La verdad es que me sigue sorprendiendo cada que hago una imagen con este modelo. Creo que se ha vuelto uno de mis favoritos, a pesar de que yo estaba utilizando Animagine porque se me hace un modelo bastante completo. También estaba ocupando Shiitake Mix, pero este modelo me ha roto la cabeza. Obviamente este maneja un poquito más de volumen, ya que maneja bastante bien las luces y las sombras. Shiitake Mix siento que es para un tipo de ilustración distinta, pero para el tema de fanarts funciona bastante bien. Este modelo lo he estado probando con diferentes loras. La calidad de la imagen también depende mucho del hora, ya que algunos como este te dan terminados un poquito más finos. Y como vemos con el del Android número 18, pues es un terminado un poquito más tosco y los colores son mucho más vivos. Pero obviamente este lo puedes modificar dando algunos prompts específicos. Pero como estamos viendo, los resultados son increíbles. Es un modelo que acaba de salir en febrero, así que pruébalo, revisa qué tal está. Si quieres compartir algo, recuerda que tenemos un Discord. Pero si todavía eres bastante nuevo en esto y quieres tener estos resultados, te voy a dejar este video en pantalla donde te explico todo lo que necesitas saber para empezar a crear este contenido, cómo funcionan los modelos, también te doy una automatización para que puedas sacar el prompt de forma mucho más fácil, así que vete a checar si eres nuevo en esto de inteligencia artificial. Y muchas gracias por ver este video. Bye.